La alarma resonó por las instalaciones de investigación submarina mientras las luces rojas de emergencia parpadeaban en cada pasillo. La doctora Susan Whyte corrió hacia el centro de mando con el corazón latiéndole con fuerza. Se suponía que hoy sería un día normal en la Estación de Investigación Oceánica Alpha, ubicada a 50 metros bajo el Océano Pacífico. En cambio, se había convertido en el día más importante de la historia de la humanidad. Simplemente aparecieron en nuestro radar, dijo Frank Peterson, el oficial de seguridad de la estación. Su voz, normalmente tranquila, tembló ligeramente. Sin previo aviso. Un minuto vacío, al siguiente un barco más grande que un portaaviones. Susan se apartó el pelo rubio de la cara. Han establecido contacto, respondió Frank. Enviaron una transmisión en perfecto inglés. Quieren conocernos. Los 60 investigadores y el personal de apoyo de la estación Alpha habían discutido a menudo la posibilidad de un primer contacto. Contaban con protocolos, procedimientos e innumerables simulacros. Pero cuando llegó el momento, Susan se sintió completamente desprevenida. ¿Dónde está John?, preguntó Susan. Frank señaló la señal de la cámara externa que mostraba la piscina lunar, la gran área abierta por donde los sumergibles entraban y salían de la estación. John Miller estaba allí solo, su alta figura parecía pequeña contra la vasta agua azul que se extendía más allá. Como biólogo marino jefe, John se había ofrecido como voluntario para ser el primer humano en recibir a los visitantes. Insistió en recibirlos a solas primero, dijo Frank. Ese dijo que demasiada gente podría parecer amenazante. Susan frunció el ceño. Ese no era el protocolo. Antes de que Frank pudiera responder, el agua del estanque lunar comenzó a burbujear y agitarse. 3 figuras surgieron de las profundidades. No llevaban ningún equipo, aparentemente capaces de respirar bajo el agua. Al emerger del todo, Susan jadeó. Los extraterrestres medían casi 2 metros de altura. Sus cuerpos estaban cubiertos por lo que parecían exoesqueletos translúcidos, revelando órganos sombríos que latían debajo. Tenían 4 brazos cada uno y se movían con fluidez a pesar del agua que goteaba de sus cuerpos. Sus rostros mostraban grandes ojos multifacéticos que reflejaban la luz en patrones de arco iris. A través de la cámara, Susan vio a John avanzar. «Bienvenidos a la Tierra», dijo con voz notablemente firme. «Soy John Miller y represento a la humanidad». El alienígena más alto ladeó la cabeza. Al hablar, el sonido provenía de algún lugar dentro de su pecho, no de su abertura similar a una boca. «Somos los Krasle. Hemos viajado lejos para estudiar este sector». Los alienígenas se acercaron a John, rodeándolo con lo que parecía simple curiosidad. Susan se sintió incómoda al verlos rodearlo. «Deberíamos bajar», le dijo a Frank. Frank asintió y se apresuraron hacia el ascensor. Para cuando llegaron a la piscina lunar 2 minutos después, los alienígenas examinaban el equipo en las paredes. Sus múltiples brazos tocaban diferentes objetos simultáneamente. «Son nuestros invitados», dijo John al entrar Susan y Frank. Su rostro reflejaba emoción en lugar de miedo. «Dicen haber visitado miles de mundos». El alienígena líder, que se había presentado como Seltech, se giró hacia Susan. «Ustedes son los líderes», dijo Susan dando un paso al frente. «Soy la directora científica de esta estación. Acogemos con agrado el intercambio pacífico de conocimientos. El conocimiento es precisamente nuestro propósito», respondió Seltech. «Catalogamos especies de toda la galaxia». John sugirió dar un recorrido por la estación a los visitantes. Mientras caminaban por las áreas de investigación, los extraterrestres mostraron especial interés en los laboratorios de biología. Hicieron preguntas sobre fisiología humana, señalando diagramas y equipos con sus largos y delgados dedos. «Su especie es inusual», comentó uno de los extraterrestres mientras examinaba un modelo de ADN. «La mayoría de las formas de vida basadas en el carbono que encontramos comparten estructuras más comunes». El recorrido duró casi 2 horas.
Los extraterrestres fueron educados pero distantes, tratando a los humanos más como especímenes interesantes que como iguales. Al llegar al último laboratorio, Saltech sacó de repente un pequeño dispositivo de su exoesqueleto. Tenemos un procedimiento estándar cuando encontramos nuevas especies, dijo. Una simple muestra biológica. Antes de que nadie pudiera responder, el extraterrestre se movió a una velocidad asombrosa. Presionó el dispositivo contra el cuello de John. Se oyó un suave siseo y John hizo una mueca. ¿Qué hiciste?, preguntó Susan, corriendo al lado de John. Compuesto X9, declaró Saltech. Con naturalidad. Una toxina habitual en nuestra investigación. ¿Toxina? Frank dio un paso adelante, llevando la mano al arma que llevaba. ¿Lo envenenaste? John le tocó el cuello donde había aparecido una pequeña marca roja. Me siento bien, dijo, pero su voz sonaba insegura. La reacción varía según la especie, explicó otro alienígena como si hablara del clima. Algunos mueren al instante, otros tardan días. Susan no podía creer lo que oía. Viniste aquí pacíficamente y luego envenenaste a uno de nosotros. ¿Por qué? Simplemente recopilando datos, respondió Saltech con calma. La respuesta de tu especie nos ayudará a catalogar la Tierra correctamente. Tienes que darle el antídoto ahora mismo, exigió Susan. Los alienígenas se miraron entre sí con lo que podría haber sido diversión. No hay antídoto. Saltech dijo que eso interferiría con los resultados. Frank sacó su arma. ¿Arreglarás esto ahora? Los alienígenas parecían indiferentes a la amenaza. Sus armas primitivas no pueden hacernos daño, declaró Sech. Regresaremos en 3 días para recoger los restos y completar nuestro análisis. Antes de que nadie pudiera detenerlos, los 3 alienígenas se movieron a una velocidad increíble de regreso a la luna. Se deslizaron al agua y desaparecieron. John se desplomó de rodillas, con la frente empapada de sudor. No me siento muy bien, susurró. Susan y Frank lo ayudaron a llegar a la enfermería, donde la doctora Olivia Hudson, médica de la estación, comenzó el tratamiento de inmediato. Le extrajo muestras de sangre y le realizó todas las pruebas posibles mientras conectaba a John a un equipo de monitoreo. Su temperatura corporal está subiendo rápidamente, informó Olivia. Su ritmo cardíaco está elevado. La actividad cerebral se dispara en patrones inusuales. John yacía en la cama médica, con la piel enrojecida. Me quema, dijo apretando los dientes como fuego en mis venas. En 1 hora, toda la estación estaba en crisis. Habían contactado con la superficie, pero cualquier ayuda tardaría al menos 2 días debido a la fuerte tormenta que azotaba la superficie. Estaban solos. Al anochecer, John deliraba con fiebre. Su cuerpo sufría convulsiones que el equipo médico luchaba por controlar. Susan permaneció a su lado, sujetándole la mano durante los breves momentos en que estaba consciente. Sigo oyendo su lenguaje, murmuró John durante un momento de lucidez. La cabeza una y otra vez. Susan le apretó la mano. Guarda fuerzas. Estamos haciendo todo lo posible. Al acercarse la medianoche, el estado de John empeoró. Su temperatura alcanzó los 40 grados centígrados y Olivia advirtió que pronto podría sufrir daño cerebral si no conseguían bajarle la fiebre. La toxina no se parece a nada que haya visto, le dijo Olivia a Susan en privado. Está cambiando a nivel molecular, adaptándose a su cuerpo. Susan miró a John por la ventana de observación. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, su cuerpo luchando contra un veneno alienígena diseñado específicamente para matar. Los locos habían tratado la vida humana como si fuera solo una entrada en su catálogo. Tenemos que contraatacar, dijo Susan con firmeza. Cuando regresen en 3 días, esperan encontrar un cadáver. En cambio, tenemos que demostrarles que los humanos no son tan fáciles de eliminar. Lo que ni Susan ni nadie más en la estación sabía era que dentro del cuerpo de J, algo extraordinario estaba sucediendo. La toxina alienígena,
diseñada para destruir células humanas, estaba encontrando una resistencia que nunca antes había encontrado. El hábito de toda la vida de J de consumir cafeína había creado adaptaciones únicas en sus enzimas hepáticas. En lugar de sucumbir al veneno, su cuerpo comenzaba a transformarlo. De madrugada, mientras la tormenta rugía con furia y el océano presionaba la estación por todos lados, la fiebre de John finalmente remitió. Y cuando abrió los ojos, brillaron con una extraña y nueva conciencia que pronto lo cambiaría todo. La luz de la mañana se filtraba a través de la cúpula de observación de la Estación de Investigación Oceánica Alfa, proyectando patrones azul verdosos sobre la enfermería. La doctora Olivia Hudson revisó los monitores por enésima vez, aún sin creer lo que mostraban. John Miller debería estar muerto. En cambio, dormía plácidamente con sus signos vitales estables. La fiebre remitió alrededor de las 4 de la mañana, explicó Olivia a Susan Whyte mientras observaban a John a través de la mampara de cristal. Su temperatura corporal ahora es completamente normal. Susan se frotó los ojos cansados. No había dormido en toda la noche, demasiado preocupada por John y por lo que los extraterrestres pudieran hacer a continuación. ¿Cómo era posible? Dijeron que la toxina era letal. No tengo ni idea, admitió Olivia. Le tomé muestras de sangre cada hora. La toxina sigue presente en su organismo, pero parece estar cambiando. Antes de que Susan pudiera hacer más preguntas, John se movió en la camilla. Abrió los ojos y miró la habitación con una intensidad inusual, como si lo viera todo por primera vez. Se incorporó lentamente. «John, ¿cómo te sientes?», preguntó Susan por el intercomunicador. John se giró hacia el sonido de su voz. «Diferente», dijo simplemente. Su voz era firme. Todo se veía más nítido, más claro, y puedo oír el zumbido de la estación. Olivia entró en la enfermería con un traje protector, aunque no estaba segura de que sirviera contra una toxina alienígena. Se acercó a John con cuidado. «Tus signos vitales son normales ahora», le dijo. «Pero necesito hacerte más pruebas para entender qué le está haciendo la toxina al cuerpo». John asintió. El ardor había cesado. «Siento como pequeñas chispas recorriendo mi cuerpo». Levantó la mano y la miró fijamente. «Puedo ver mi pulso en las yemas de los dedos». Olivia tomó más muestras de sangre y realizó pruebas neurológicas básicas. Los reflejos de John eran el doble de rápidos de lo debido. Sus movimientos oculares eran precisos y controlados. Cuando ella le puso a prueba la memoria, recordó detalles de libros de medicina que había hojeado años atrás. «Tus funciones cognitivas parecen mejoradas», dijo Olivia, sin poder ocultar su asombro. «¿Puedes describir lo que estás experimentando?». John cerró los ojos. «La información se conecta de forma diferente en mi mente. Cosas que sabía pero que nunca había relacionado se están conectando». Volvió a abrir los ojos, y sigo oyendo fragmentos de su lenguaje. Las palabras y los conceptos se me aclaran. Susan, que había estado observando a través del cristal, entró en la enfermería a pesar de las protestas de Olivia. «¿Ahora entiendes su lenguaje? ¡Qué loco!». «No todo», respondió John. «Pero fragmentos, sí, y se aclara cada minuto». Miró directamente a Susan. «Ya lo han hecho antes, muchas veces en muchos mundos». La revelación provocó un escalofrío en la sala. Susan convocó una reunión de emergencia del personal directivo de la estación. En menos de una hora, se reunieron en la sala de conferencias junto a la enfermería. John, en contra del consejo médico de Olivia, insistió en unirse a ellos. «La toxina que usaron», explicó John al grupo, «se llama compuesto X9. Está diseñada para descomponer las vías neuronales. La mayoría de las especies mueren rápidamente al colapsar su sistema nervioso». «Entonces, ¿por qué estás vivo?», preguntó Frank Peterson, expresando lo que todos pensaban. El doctor Alan Price, el neurólogo de la estación, que había llegado temprano esa mañana, se aclaró la garganta.
Puede que lo hayamos descubierto, dijo. Mostró el historial médico de J en la pantalla principal. John ha consumido aproximadamente 8 tazas de café al día durante 15 años. Su hígado desarrolló enzimas inusuales para procesar la cafeína con mayor eficiencia. Olivia continuó la explicación. Creemos que esas enzimas interactúan con la toxina alienígena. En lugar de descomponer las vías neuronales, los compuestos convertidos las potencian. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la información. Fue Sam Rollers, el oficial de comunicaciones, quien finalmente habló. ¿Entonces dices que el café le salvó la vida? John sonrió levemente. Al parecer, mi mal hábito resultó ser útil. Es más que solo salvarte la vida. Alan añadió, las vías neuronales mejoradas están creando nuevas conexiones en tu cerebro. Tus capacidades cognitivas, tu tiempo de reacción y tu procesamiento sensorial están mejorando a un ritmo asombroso. Susan se inclinó hacia adelante. ¿Puedes usar esta nueva comprensión de su lenguaje para ayudarnos a prepararnos para su regreso? John asintió. Creo que sí. Fragmentos de sus comunicaciones se me hacen cada vez más claros. Hablaron de que la Tierra era un excelente campo de pruebas. Mencionaron la cosecha varias veces. Las implicaciones eran inquietantes. Los extraterrestres no habían venido en son de paz. Habían estado evaluando la Tierra como fuente de sujetos de prueba. A lo largo del día, el estado de John siguió cambiando. Se fortalecía cada hora. El personal observó con asombro cómo aprendía a leer y escribir el idioma alienígena, dibujando símbolos complejos que veía en su mente. Al anochecer, John demostró que podía comprender los principios operativos de la tecnología alienígena, dibujando diseños de dispositivos que solo había vislumbrado durante su breve visita. Sus naves utilizan una forma de manipulación de la gravedad, explicó mientras dibujaba diagramas detallados. Crean pozos de gravedad artificiales para impulsarse a través del espacio. Con cada hora que pasaba, las habilidades de John aumentaban. Empezó a moverse de forma diferente, con una gracia y precisión que parecían casi inhumanas. Cuando accidentalmente tiró una taza, su mano se movió a una velocidad increíble para atraparla antes de que cayera al suelo. Los cambios se están acelerando, le dijo Olivia a Susan. En privado, mientras observaban a John trabajar con Allen para probar sus nuevas habilidades. Su actividad neuronal es increíble. Sus reflejos ahora son 3 veces más rápidos que los de un atleta olímpico. ¿Sigue siendo humano?, preguntó Susan en voz baja. Olivia dudó. Sí, pero se está convirtiendo en algo más. Al caer la noche del segundo día después de la visita alienígena, la tormenta finalmente se disipó. El primer submarino de relevo del continente estaba programado para llegar a la mañana siguiente con personal militar y más expertos científicos. Pero John sabía que el Crisil regresaría antes. Tenemos que prepararnos, dijo al personal reunido. Esperarán encontrarme muerto. Cuando descubran que estoy vivo, sentirán curiosidad. Podrían intentar llevármelo para estudiarlo más a fondo. Los protegeremos, le aseguró Frank. Aunque todos sabían que sus armas serían inútiles contra los alienígenas avanzados. John negó con la cabeza. No necesito protección. Bajó la vista hacia sus manos. Necesito su ayuda para tender una trampa. Esa noche, mientras la mayor parte de la estación dormía, John trabajó febrilmente con un pequeño equipo. Usando piezas del equipo de la estación, construyó lo que describió como un disruptor neuronal. Basándose en su creciente comprensión de la tecnología Kraal, los sistemas urales son más sensibles que los nuestros, le explicó a Susan mientras sus dedos se movían a una velocidad vertiginosa ensamblando componentes. Esto debería desactivarlos temporalmente sin causar daños permanentes. ¿Cómo sabes que esto funcionará?, preguntó Susan. John hizo una pausa, con la mirada perdida. No solo entiendo su idioma ahora. Entiendo cómo piensan. Su enfoque de la tecnología, de la biología.
Es como si pudiera ver a través de sus ojos. Al amanecer del tercer día, John estaba en el estanque lunar donde había conocido a los alienígenas. El dispositivo que había construido estaba sobre una mesa cercana, con el aspecto de una extraña mezcla de tecnología humana y alienígena. El personal de la estación se colocó alrededor de la gran cámara, algunos ocultos, otros visibles pero armados. «Ya vienen», dijo John de repente, mirando el agua quieta. «Puedo sentirlos acercarse». Susan estaba a su lado, nerviosa, pero decidida. «Recuerda el plan. Que piensen que apenas estás vivo. Necesitamos saber qué quieren de verdad». John asintió, sin apartar la vista de la superficie del agua. «Quieren entender cómo sobreviví. Y luego quieren llevarse a más de nosotros para hacer pruebas». El agua de Dior en el estanque lunar empezó a burbujear y a agitarse. John susurró: «Pase lo que pase, recuerda una cosa. Creyeron haber encontrado nuestra debilidad. En cambio, nos han dado fuerza». La primera cabeza alienígena emergió del agua. Multifacético, con ojos brillantes bajo la luz, Saltech había regresado exactamente como prometió para recoger lo que esperaba que fueran los restos de John. Celtec emergió completamente del agua, seguido de otros 4 alienígenas Croval. Se movieron con fluida gracia por la plataforma del estanque lunar, mientras el agua resbalaba de sus exoesqueletos translúcidos. Sus ojos multifacéticos recorrieron la habitación, deteniéndose primero en John, luego en Susan y finalmente en el extraño dispositivo que estaba en la mesa cercana. «Aún vives», declaró Celtech. No había sorpresa en su voz, solo una fría evaluación. «Inesperado, pero no sin precedentes. Algunas especies muestran resistencia temporal». John se mantuvo erguido, sin mostrar la debilidad que había planeado fingir. No tenía sentido ahora. Los alienígenas seguramente detectarían su estado mejorado. «Tu toxina no funcionó como pretendías», dijo con calma. Los alienígenas se acercaron, formando un círculo flexible alrededor de John y Susan. Uno de ellos sostuvo un dispositivo que emitía una suave luz azul mientras escaneaba el cuerpo de John. «Fascinante», dijo el alienígena en su idioma de clics. «El compuesto ha sido metabolizado y reestructurado a nivel molecular». John respondió en el idioma Krill. Su pronunciación era perfecta. «Tu veneno se convirtió en mi fuerza». Los alienígenas se congelaron. Sus extremidades superiores se crisparon en lo que podría haber sido alarma. Saltech dio un paso adelante. «Hablas nuestro idioma. ¿Cómo es posible?» «Tu toxina reestructuró mis vías neuronales», explicó John, volviendo al inglés para beneficio de los humanos presentes. «En lugar de destruir mi sistema nervioso, lo mejoró. Ahora puedo entender tu idioma, tu tecnología, incluso tus patrones de pensamiento». Celtech se volvió hacia sus compañeros. Ellos se comunicaron con rápidos clics y silbidos en un dialecto que claramente pensaron que John no entendería, pero lo hizo. «Están considerando llevarme de vuelta a su nave», le dijo John en voz baja a Susan. «Quieren estudiar cómo la toxina me afectó de forma diferente», se tensó Susan. «Eso no va a suceder». Celtech se giró para encararlos. «Este resultado es información valiosa para la investigación. Vendrán con nosotros para un estudio más profundo». No era una petición. «¿Y si me niego?», preguntó John. «Entonces tomaremos más muestras», respondió Saltech, señalando a Susan y a los demás humanos. «Su especie ha demostrado ser más interesante de lo previsto. Habíamos planeado recolectar solo unas pocas docenas para realizar pruebas. Ahora podríamos necesitar cientos». Frank Peterson, que se había escondido cerca con varios agentes de seguridad, apareció con el arma en alto. «No se llevarán a nadie». El Cras le pareció divertido por la amenaza. Uno de ellos hizo un gesto de desdén. «Sus armas primitivas no pueden hacernos daño. Nuestros exoesqueletos desvían sus proyectiles». John se acercó lentamente a la mesa donde estaba su dispositivo.
Vinieron a nuestro mundo sin invitación. Me envenenaron sin consentimiento. Planeaban experimentar con humanos como animales de laboratorio. Su voz permaneció tranquila, pero había una dureza de acero bajo sus palabras. Se irán ahora y nunca regresarán. Celtech emitió un sonido que podría haber sido una risa. No están en posición de exigir nada. Nuestra nave lleva armas que podrían vaporizar toda esta instalación. Pero no las usarán, dijo John con seguridad. Valoran el conocimiento por encima de todo. Destruirnos significa perder valiosos especímenes de investigación. El alienígena líder se acercó a John, su alta figura cerniéndose sobre él. Entienden mucho, pero no lo suficiente. Hemos estudiado miles de especies en toda la galaxia. Todos siguen patrones predecibles. Tu resistencia temporal a nuestra toxina es mera curiosidad, no una defensa. Con una velocidad aterradora, Celtech extendió dos de sus antebrazos, intentando agarrar a John. Pero John se movió aún más rápido, esquivando el agarre del alienígena con una fluidez que sorprendió incluso a Susan, quien conocía sus reflejos mejorados. La mano de John encontró el dispositivo sobre la mesa. Con un movimiento fluido, lo activó. Una ola de energía invisible recorrió la habitación. El efecto en los Krasle fue inmediato. Se tambalearon, sus extremidades se contraían incontrolablemente, sus ojos multifacéticos se nublaron. ¿Qué has hecho?, exigió Celtech con voz distorsionada. Disruptor neuronal, explicó John con calma. Sintonizado específicamente con los patrones cerebrales de los Kraal. No te matará, pero evitará que hagas daño a nadie. Los alienígenas lucharon por mantenerse en pie. Uno se desplomó al suelo, con las extremidades retorciéndose. Los demás se apoyaron en el equipo cercano, claramente angustiados. Imposible, siseó Celtech. No puedes entender. Nuestra estructura neuronal se deterioró tras un contacto tan breve. John se acercó al líder alienígena. Su toxina no solo me permitió entender su idioma. Me dio acceso a su conocimiento. Vi cómo funcionan sus cerebros, sus naves y sus armas. Susan se acercó a John. Hemos contactado con nuestros gobiernos. Más humanos están en camino. Nuestras instalaciones pronto serán aseguradas por nuestro ejército. Y les he enviado un mensaje, añadió John. Usando sus propias frecuencias de comunicación, contacté con otras especies en sistemas cercanos. Esta noticia pareció perturbar a los alienígenas más que el disruptor neuronal. Las membranas internas de Celtech pulsaron rápidamente. ¿Qué les han dicho? La verdad. Que los locos violan los derechos de los seres sensibles. Que utilizan a otras especies como sujetos de prueba sin su consentimiento. La mirada de John era dura. Aprendí de sus recuerdos que existen consejos galácticos con reglas contra tal comportamiento. ¿Reglas? Han tenido cuidado de ocultar sus violaciones. Por primera vez, los alienígenas mostraron algo parecido al miedo. Se apiñaron, en postura defensiva. Otras 3 especies ya han respondido. A mi mensaje, continuó John. Están muy interesados en conocer sus actividades. Uno de ellos, el colectivo Vidiano, mencionó algo sobre sanciones y reparaciones. Celtech titubeó. Era difícil saber si por el disruptor neuronal o por las implicaciones de las palabras de John. No era así como se suponía que debían proceder las pruebas. No, asintió John. No lo era. Creían que eran los científicos y nosotros los especímenes, pero no fue así. El sonido de los helicópteros se hizo audible desde arriba. Los refuerzos militares llegaban antes de lo esperado, probablemente tras haber superado el último tramo de la tormenta. Tienen 2 opciones, les dijo John a los alienígenas. Váyanse ahora y enfrenten las consecuencias de su propia especie por violar los protocolos galácticos, o quédense y enfrenten la justicia humana. Los alienígenas conversaron brevemente. Entonces, Celtech se volvió hacia John. Nos iremos. Pero sepan esto, humanos.
Eres una anomalía. La reacción inesperada de un espécimen no hace especial a tu especie. John sonrió levemente. Ahí es donde te equivocas. Lo que me pasó a mí puede pasarles a otros. La adaptación que me salvó existe en muchos humanos. Ya estamos sintetizando los aspectos beneficiosos de tu compuesto mientras eliminamos los elementos dañinos. Susan miró a John con sorpresa. Esto no formaba parte de ningún plan que ella conociera. John asintió levemente, confirmando la veracidad de su afirmación. Antes de que termine la semana, John continuó. Tendremos una versión segura que puede mejorar la capacidad neuronal humana. Viniste a estudiarnos. Nos diste la clave de nuestra propia evolución. Los Krasle se movieron con vacilación hacia la Moonol. Los efectos del disruptor neuronal hacían que sus movimientos, normalmente elegantes, fueran torpes y espasmódicos. Este no es el final de nuestra interacción, advirtió Seltech mientras se preparaba para volver al agua. No, asintió John. Pero la próxima vez nos encontraremos como iguales, y puede que no te gusten los cambios que veas en nosotros. Los alienígenas desaparecieron bajo la superficie del agua justo cuando el primer personal militar entraba en la zona de la Moonol. Susan se volvió hacia John, con una expresión mezcla de asombro y preocupación. ¿De verdad podemos recrear los efectos beneficiosos de la toxina?, preguntó en voz baja. John asintió. El Dr. Hudson y yo ya hemos empezado a trabajar en ello. Tengo el marco básico en mente. Se tocó la sien. Claro como el agua, como si lo hubiera estado estudiando durante años. Susan miró hacia donde habían desaparecido los alienígenas. Volverán, ¿verdad?, dijo John. Pero la próxima vez estaremos listos, y descubrirán que los humanos con los que se encuentren son muy diferentes de los que conocieron hoy. Habían pasado 6 meses desde que los extraterrestres Krasil se retiraron de la Estación de Investigación Oceánica Alfa. Las instalaciones submarinas habían crecido sustancialmente con la adición de 3 módulos adicionales para albergar al equipo internacional de científicos que ahora trabajaba allí. El incidente permaneció clasificado, conocido solo por altos funcionarios del gobierno y los investigadores seleccionados autorizados para trabajar con John Miller. John se encontraba en la cúpula de observación observando bancos de peces nadar en las profundas aguas azules. Su apariencia no había cambiado mucho, pero todo lo demás sí. Su mente trabajaba a velocidades que asombraban incluso a los neurocientíficos más destacados del mundo. Podía aprender un nuevo idioma en un día, dominar complejas teorías matemáticas en horas y diseñar tecnologías décadas más allá de las capacidades humanas actuales. Los resultados de la prueba llegaron, dijo la doctora Olivia Hudson al entrar en el área de observación. El tercer grupo de prueba mostró una tasa de éxito del 97% con el compuesto modificado. John asintió sin girarse. ¿Algún efecto secundario? Nada significativo. Algunos dolores de cabeza leves, sensibilidad temporal a la luz. Todos los sujetos mostraron al menos un 30% de aumento en la función cognitiva en 48 horas. Después de la partida de Krasle, John había trabajado con Olivia y un equipo de bioquímicos desarrolló una versión segura del compuesto X9. Aislaron las propiedades beneficiosas, eliminando los elementos peligrosos que casi mataron a John durante su exposición inicial. El resultado fue el compuesto H1, una sustancia cuidadosamente controlada que mejoraba las vías neuronales humanas sin los efectos secundarios mortales de la toxina alienígena. Washington volvió a llamar, continuó Olivia. Quieren comenzar las aplicaciones militares el próximo mes. John sí que mostró preocupación. Acordamos retrasar el uso militar hasta que comprendamos completamente los efectos a largo plazo. Los políticos se están impacientando. Los chinos anunciaron su propio programa de mejora neuronal la semana pasada. Los rusos no se quedan atrás. Olivia suspiró. Todos quieren supersoldados. Ese nunca fue el punto, dijo John con firmeza. Su conversación se interrumpió cuando Susan Wite entró en la sala.
Como directora científica de lo que ahora se llamaba Proyecto Evolución, coordinaba el trabajo entre el equipo de investigación y los funcionarios del gobierno. Tenemos visitas que llegan en una hora, anunció. Representantes del Consejo de Seguridad de la ONU. John arqueó una ceja. Por fin se están tomando en serio la amenaza alienígena. Después de tu demostración del mes pasado, no tenían otra opción. Susan sonrió levemente, recordando cómo John había asombrado a... El Estado Mayor Conjunto construyó un prototipo funcional de un sistema de defensa avanzado en una sola tarde, utilizando únicamente componentes básicos. Los tres se dirigieron a la sala de conferencias para prepararse para la reunión. De camino, pasaron por el nuevo laboratorio de computación cuántica, donde varios científicos trabajaban con tecnología basada en los diseños de J. En tan solo 6 meses, el avance tecnológico humano había avanzado décadas. ¿Alguna señal del regreso de los locos?, preguntó Olivia mientras caminaban. John negó con la cabeza. No hay nada en la red de monitoreo del espacio profundo, pero volverán. Es solo cuestión de tiempo. Y cuando lo hagan, estaremos listos, dijo Susan con confianza. Una confianza fundada. Utilizando el conocimiento adquirido gracias a la mente mejorada de John, los gobiernos de la Tierra habían comenzado a construir un sistema de defensa planetario. Satélites equipados con disruptores neuronales orbitaban el planeta, listos para desactivar cualquier nave Kraal que pudiera aparecer. Y lo que es más importante, la primera oleada de humanos mejorados ocupaba puestos clave en la sociedad. 500 voluntarios habían recibido el compuesto H1, y cada uno mostró notables mejoras en inteligencia y capacidades cognitivas. Incluían científicos, médicos, ingenieros y, sí, a pesar de las reservas de J, algunos militares. Cuando los representantes de la ONU llegaron a la estación, John se preparó para demostrar el último avance. Los funcionarios visitantes fueron conducidos a un laboratorio especial en la sección más nueva de las instalaciones. Dentro había un dispositivo diferente a todo lo que habían visto antes. Esto es lo que los Crisile nunca esperaron, explicó John a los delegados, atónitos. Pensaron que su toxina me mataría. En cambio, me dio acceso al conocimiento que han recopilado de 1000 mundos. El dispositivo medía unos 2 metros de altura, una elegante columna con una luz azul pulsante que recorría tubos transparentes. En su base, un panel de control mostraba símbolos que no eran inglés ni ningún idioma humano conocido. Es un comunicador gravitacional, continuó John. Puede enviar mensajes a años luz casi instantáneamente creando agujeros de gusano microscópicos en el tejido del espacio-tiempo. Una de las delegadas, una mujer rusa de rostro severo, parecía escéptica. Y esto nos permitirá contactar con otras civilizaciones alienígenas, civilizaciones amigas. Sí, respondió John. Ya he recibido respuestas de 3 especies que se oponen a los métodos de crisis. Están dispuestas a compartir conocimientos y establecer relaciones pacíficas con la Tierra. Un general estadounidense que acompañaba a la delegación frunció el ceño. ¿Cómo sabemos que estos otros extraterrestres no nos verán también como simples sujetos de prueba? John sonrió levemente. Porque he dejado muy claro lo que le sucedió a los últimos extraterrestres que intentaron ese enfoque. La demostración continuó con John activando el dispositivo. La luz azul se intensificó y extraños armónicos llenaron la sala. En una pantalla cercana, aparecieron símbolos. Un mensaje entrante de una civilización que se autodenomina Colectivo Vidiano. Después de la demostración, John se reunió en privado con Susan y Olivia en su laboratorio. Lejos de los funcionarios y políticos, pudo hablar con más libertad sobre sus preocupaciones. Todavía no lo entienden, dijo, paseando por la sala. Ven el compuesto H1 como un arma en sus viejos conflictos humanos. No comprenden que nos enfrentamos a algo mucho mayor. Susan asintió. Las viejas rivalidades son difíciles de romper. Rusia, China, Estados Unidos,
Todos compiten por mejorar primero a sus propios ciudadanos. Por eso debemos pasar a la siguiente fase, dijo John con firmeza. El público se despliega. Olivia parecía alarmada. Los gobiernos nunca aprobarán la liberación del compuesto H1 a la población en general. No tendrán otra opción. John dejó de caminar y se volvió hacia ellos. Ya he sintetizado suficiente para 10.000 dosis. La distribución no militar comienza la próxima semana. John, esa es Susan comenzó. Necesario. Terminó por ella. Los Krasle regresarán y, cuando lo hagan, no vendrán solos. La Tierra necesita más que unos pocos cientos de humanos mejorados en laboratorios y bases militares. Necesitamos médicos que puedan crear curas en días en lugar de años. Ingenieros que puedan construir sistemas energéticos sostenibles. Maestros que pueden revolucionar la forma en que aprendemos. Era imposible discutir la determinación en su voz. Ambas mujeres sabían que la mente mejorada de John veía patrones y posibilidades que ellos no podían ver. Hay algo más, añadió John, suavizándose la voz. Algo que aún no le he contado a nadie. Los condujo a una terminal segura e ingresó una larga secuencia de código. La pantalla mostraba lo que parecían mapas estelares con un sistema solar en particular resaltado. Encontré su mundo natal. John dijo en voz baja. El Krasil. Está a unos 40 años luz de la Tierra. Susan se quedó mirando la pantalla. ¿Cómo? La toxina no solo me dio acceso a su lenguaje y tecnología. Tengo fragmentos de su conocimiento colectivo, incluidos mapas estelares y coordenadas. ¿Qué planeas hacer con esta información? Olivia preguntó con cautela. La expresión de John era ilegible. Nada por ahora, pero si regresan con intenciones hostiles. Necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir. Una suave alerta sonó desde el panel de comunicación. Era un mensaje de la superficie. Una actualización urgente de la estación de monitoreo del espacio profundo en Hawái. Un objeto no identificado acaba de aparecer en el borde de nuestro sistema solar, leyó Susan en voz alta. No se mueve como cualquier nave espacial conocida. Los tres intercambiaron miradas. Todos sabían lo que esto podría significar. ¿Cuánto falta para que llegue a la Tierra?, preguntó John. Susan comprobó los cálculos. A su velocidad actual, 7 días, John pasó a otra consola y comenzó a ingresar comandos. Alertar a la red de defensa. Necesito hablar con los otros individuos mejorados inmediatamente. Mientras Susan y Olivia se apresuraban a seguir sus instrucciones, John miró una vez más el mapa estelar que mostraba el mundo natal de Krasle. Su expresión se endureció con resolución. Pensaron que habían encontrado una especie primitiva con la que experimentar, dijo en voz baja. En cambio, crearon a su adversario más peligroso. El objeto no identificado que apareció en el borde del sistema solar no era una nave loca y enferma como todos temían. En cambio, era una nave emisaria del colectivo Vidian, una de las civilizaciones alienígenas con las que John había contactado. La nave transportaba representantes de 3 especies diferentes, todas ellas viniendo a establecer relaciones formales con la Tierra y evaluar la respuesta humana a la incursión de Krill. Su llegada causó sensación en todo el mundo. Después de décadas de preguntarse si los humanos estaban solos en el universo, el mundo ahora tenía pruebas de múltiples civilizaciones extraterrestres. Las Naciones Unidas establecieron apresuradamente un comité de primer contacto con John Miller como principal representante de la humanidad. La reunión tuvo lugar en unas instalaciones especialmente construidas en Ginebra. John permaneció en calma mientras los 3 representantes alienígenas entraban a la cámara. A diferencia de los Krasle, estos seres habían venido abiertamente y con respeto. El más alto era un Vidian con piel iridiscente que cambiaba de color como aceite sobre agua. A su lado había un Namari, un ser compuesto de lo que parecía cristal viviente. El tercero era un Toolk, más bajo que un humano, pero con 6 extremidades y ojos que parecían ver más allá del espectro visible. «Os saludamos en paz», dijo el Vidian,
su voz traducida a través de un dispositivo que John había diseñado. Venimos a ser testigos de cómo su especie ha respondido a la violación del pliegue. John se inclinó levemente. Les agradecemos por responder a nuestro llamado. La Tierra da la bienvenida al intercambio pacífico con sus civilizaciones. El cristal Nimari avanzó. Cuando habló, su voz sonó como el viento a través de campanillas. Hemos monitoreado su rápido avance desde el encuentro con Cross. La mayoría de las especies tardan siglos en lograr lo que ustedes lograron en meses. La necesidad es un motivador poderoso, respondió John. Sabíamos que el Krasil regresaría, posiblemente con intenciones dañinas. El dedo del pie, con sus 6 extremidades moviéndose en patrones complejos, se dirigió a los delegados humanos reunidos. Krasle have violated galactic protocols for centuries. They view other species as research subjects, not equals. They have been sanctioned repeatedly, but continue their practices in secret. Susan Witte, standing beside John, asked the question on everyone's mind. Will they return to Earth? The 3 aliens exchanged glances. Yes, the Vidian confirmed. They have already dispatched a research fleet. Our sensors detected it moving toward your system. How many ships? John asked. 7, the Namari answered. Crystal Facets shifting with preocupación mayor que la nave exploradora que contactó con usted por primera vez. Los delegados humanos murmuraron ansiosamente. Incluso con los avances de los últimos 6 meses, es posible que la Tierra no esté preparada para enfrentarse a una flota de naves completa. No hemos venido simplemente a advertirte, continuó el Vidian. Ofrecemos alianza. El Consejo Galáctico nos ha autorizado a compartir tecnologías defensivas con su especie. Las acciones de los Krell han violado nuestros protocolos más sagrados. Lo que siguió fue una intensa semana de intercambio de conocimientos. Los representantes extraterrestres compartían tecnología de escudos defensivos, sistemas de propulsión avanzados y conocimientos médicos más allá de la imaginación humana. A cambio, John compartió sus conocimientos únicos sobre la fisiología y las debilidades de Kaisil, información que los otros extraterrestres encontraron sorprendentemente valiosa. Su adaptación neuronal a su toxina no tiene precedentes, le dijo Toy a John en privado. Ninguna otra especie ha utilizado nunca un arma de llanto contra ellos con tanta eficacia. Mientras continuaba el intercambio diplomático en Ginebra, el plan de J para la distribución generalizada del compuesto H1 prosiguió. Se administraron 10.000 dosis a voluntarios en todo el mundo. Profesores, científicos, médicos, ingenieros y artistas de todos los continentes. Los humanos mejorados comenzaron a trabajar. Juntos, formando una red global dedicada al avance de la civilización humana. Los resultados fueron notables. Surgieron nuevos tratamientos médicos para enfermedades que antes eran incurables. Los sistemas energéticos sostenibles reemplazaron a los combustibles fósiles. Los métodos de producción de alimentos eliminaron el hambre en regiones asoladas durante mucho tiempo por la escasez. Los sistemas educativos se revolucionaron y permitieron a los niños aprender a un ritmo que antes se creía imposible. 17 días después de la llegada de los emisarios alienígenas, la flota Krasle entró en el sistema solar. Las 7 enormes naves se movieron con propósito hacia la Tierra, ignorando los saludos de la recién establecida red de defensa planetaria. En el centro de mando debajo de las instalaciones de Ginebra, John estaba con Susan, Olivia y representantes de las principales potencias de la Tierra. Los emisarios alienígenas también estuvieron presentes, observando cómo responderían los humanos a la amenaza. No responden a los intentos de comunicación, informó Susan. Los sistemas de defensa orbitales están listos. John asintió. Active el conjunto de disruptores neuronales alrededor del planeta. Los satélites basados en los diseños de J se activaron. Emitieron ondas de energía calibradas con precisión que afectarían los sistemas neuronales de los cangrejos sin dañar a otras especies. Las olas invisibles se extendieron hacia afuera,
envolviendo a la flota que se acercaba. En la pantalla principal observaron cómo la nave Krail disminuía la velocidad y luego se detenía por completo. Los disruptores neuronales habían funcionado paralizando temporalmente el crucero del barco. Ahora hablamos, dijo John, abriendo un canal de comunicación. Flota loca. Esto es la Tierra. Sus actividades de investigación en este sistema no son bienvenidas y violan los protocolos galácticos. Representantes del colectivo Vidian, la Concordia Nemari y la Federación Tolk están presentes para presenciar sus transgresiones. Después de un momento de silencio, llegó una respuesta. La pantalla mostraba a Saltech, el Kresle que le había inyectado la toxina a John meses atrás. El espécimen humano, dijo Saltech, con las mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido agitación. No tienes autoridad para invocar protocolos galácticos. El Vidian dio un paso adelante para ver el conjunto de comunicaciones. Lo hacen ahora. A la Tierra se le ha concedido membresía provisional en el Consejo Galáctico. Su denuncia contra el Krasil ha sido registrada y aceptada. Los ojos multifacéticos de Salt se nublaron momentáneamente. Vinimos solo para continuar nuestra investigación. Este sistema no fue reclamado. Ya no, dijo John con firmeza. La Tierra ahora está bajo protección y la humanidad ya no es la especie primitiva que encontraste. Tus propias toxinas se encargaron de eso. En las pantallas alrededor del centro de comando, los datos fluían desde humanos mejorados de todo el planeta. Estaban coordinando la red de defensa planetaria, listos para responder si los Karsle intentaban una agresión. 10.000 mentes mejoradas trabajando en perfecta armonía, su inteligencia colectiva más allá de todo lo que los extraterrestres habían anticipado. Tienes dos opciones, continuó John. Salgan de este sistema inmediatamente y nunca regresen ni enfrenten sanciones del Consejo Galáctico ni medidas defensivas de la Tierra. Los Krasle conferenciaron entre ellos, claramente sorprendidos por la situación. Finalmente, el celta volvió a hablar. Partiremos, pero este asunto no está concluido. La reacción de su especie a nuestro compuesto merece más estudio. John sonrió levemente. En realidad, está concluido. El Consejo Galáctico ya ha dictaminado que cualquier nave Krasil que entre al sistema de la Tierra sin permiso explícito estará sujeta a confiscación inmediata. El Vidian lo confirmó asintiendo. El fallo fue unánime. Sus prácticas de investigación se han considerado poco éticas en múltiples sistemas. Las naves Krasil comenzaron a alejarse de la Tierra. Sus movimientos eran lentos bajo los efectos de los disruptores neuronales. Una vez que estuvieron a salvo más allá de la órbita de Marte, John ordenó que se apagara la red disruptora, permitiendo que las naves partieran a toda velocidad. Cuando la flota alienígena desapareció en la oscuridad del espacio, estallaron vítores en todo el centro de mando. La Tierra se había enfrentado a su primera gran amenaza extraterrestre y había salido victoriosa, no gracias a la fuerza destructiva, sino a la inteligencia y la alianza. En las semanas siguientes, la Tierra se unió formalmente al Consejo Galáctico como miembro provisional. Los emisarios extraterrestres establecieron embajadas permanentes en las principales ciudades del mundo y la distribución del compuesto H1 continuó con un cuidadoso seguimiento y estrictas pautas éticas. Un año después de que a John Miller le inyectaran una toxina alienígena destinada a matarlo, se paró en la puerta lunar recién construida, observando cómo la Tierra se elevaba sobre el horizonte de la Luna. A su lado estaban Susan y Olivia, ahora también mejoradas, con sus mentes trabajando a niveles inimaginables para sus seres anteriores. Las primeras naves humanas estarán listas para viajes interestelares dentro de 5 años, dijo Susan, mirando las estrellas que se extendían ante ellas. Y los nuevos tratamientos médicos ya han ampliado la vida humana en al menos 30 años, añadió Olivia. John asintió con expresión pensativa. El loco vino en busca de sujetos de prueba y encontró iguales. Su veneno se convirtió en nuestro camino hacia las estrellas. Mientras estaban en la superficie lunar, llegó un mensaje de Ginebra.
El Consejo Galáctico había aprobado la solicitud de la Tierra de establecer su primera colonia en un planeta que orbita alrededor de Alpha Centauri. ¿Listo para hacer historia otra vez? Susan preguntó con una sonrisa. John miró una vez más a la Tierra y luego a las estrellas que había más allá. Apenas estamos comenzando.